Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Medicina del siglo XXI, 28 de septiembre de 2023, las 9 de la noche con 4 minutos aquí en el hermoso puerto de Ilusión, La Paz, Baja California Sur, las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Bueno, quisiera comentarles que antes de iniciar el programa como nos gusta, con la lectura de literatura, quiero recordarles que el 26 de septiembre recordamos la masacre de Ayotzinapa, donde 43 jóvenes normalistas fueron asesinados, acribillados y que todavía es un pendiente muy serio de nuestro país para aclarar, para esclarecer qué fue lo que sucedió este día y quiénes son los responsables. Bueno, vámonos a la lectura porque ya Producciones Sombra del Oriente aquí nos tiene presionando. Quiero agradecerles, por supuesto, a Luis Torres, a Jennifer Torres, a Antonio Murillo, a Carla Murillo, a Areli López, porque están siempre presentes para ayudarnos a traer este programa todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, aquí en La Paz, Baja California Sur. Y también quiero comentarles que hay que enviar un agradecimiento, por supuesto, a Germán Laje que nos ayuda a tener la producción tan bonita como la ven ustedes. Y hoy es cumpleaños del señor Gabriel Camacho. Señor Gabriel Camacho, hoy llegas al cuarto piso, a tus 40 años, así es que bienvenido a este piso número 4 y queremos desearte un feliz cumpleaños, director de Mega Noticias, conductor principal de Radio Fórmula aquí en La Paz, Baja California Sur, y claro, un gran amigo que nos ha ayudado a generar la difusión de la medicina en el estado de, por supuesto, la pandemia, de la vacunación y de muchos temas importantes para mejorar la salud de todos ustedes aquí en Baja California Sur. Enhorabuena, espero que estés ahorita con un gran pastel y posiblemente con un buen vinito o una cervecita, así es que te enviamos un gran abrazo, todos tus amigos y colaboradores, te enviamos un gran abrazo hoy en tu cumpleaños, Gabriel Camacho, pásala muy bien. Bueno, vamos a recomendar hoy a Roberto Bolaño, que si bien él no nació en México, nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953 y falleció en Barcelona en el 2003, vivió mucho tiempo aquí en nuestro país. Justo llegó para la matanza del 68 y después regresó a su país para este golpe de estado que nos llevó a, bueno, a mucho tiempo y a una masacre y a una coartación de la libertad y por supuesto a miles de desaparecidos, centenares de desaparecidos allá en Chile, porque tras el golpe de estado y como todos sabemos una dictadura militar, pues nuestro país hermano Chile sufrió grandes consecuencias. Bueno, pero Roberto Bolaño aquí participó y en nuestro país también no solo en la escritura, participó en círculos literarios y yo diría que él fue a contracorriente, contra lo habitual de esa época, contra lo que se consideraba la literatura ejemplar, que por ejemplo estuvo liderada por Octavio Paz y con un grupo de personas, un grupo de artistas, de escritores, desarrollaron algo que se llama el infrarrealismo para hacer esta contraparte, esta literatura que es más del pueblo, que es más de todos nosotros. Claro, son distintas formas de ver la literatura y nos dejó grandes obras como Los Detectives Salvajes y 2666. Bueno, entonces les vamos a leer un poquito de lo que podemos encontrar y de hecho aquí les vamos a dejar el enlace en redes sociales. Ya saben que nos encanta hacer esta parte de que en redes sociales ustedes pueden visitar todo lo que les dejamos. Aquí vamos a mostrar en un momento más dónde pueden ustedes acceder a esto que vamos a leer un poquito. Como siempre les digo, recuerden que no soy ni declamador, ni escritor, ni poeta, pero mi única intención es traerles a ustedes, traerles un poquito de la literatura, de una recomendación para que puedan pasar en vivo, que puedan pasar en compañía de todos sus familiares, un gran momento. Teníamos, ya estamos aquí, nos está avisando Producciones Sombra del Oriente que teníamos
una situación en YouTube, pero ya estamos conectados a YouTube en este momento, nos estamos enlazando a YouTube y les decía, vamos a recomendar, ¿verdad? Un segmento de Roberto Bolaño, de una competencia, fíjense, una competencia que tuvieron aquí en la UNAM, en Literatura UNAM, y que bueno, ustedes pueden encontrar en línea a través de este enlace que les vamos a mostrar ahorita en ambas redes. Estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo en vivo desde La Paz, Baja California Sur, las 9:09 minutos, las 9:10 minutos exactamente, y vamos a leer un poquito de este escrito de Roberto Bolaño. Que les comentaba, pues bueno, vivió un buen tiempo aquí en México y desarrolló grandes joyas de la literatura aquí para todos nosotros. Bueno, vamos a leer un pedacito de Reinventar el Amor de Roberto Bolaño. En esta competencia ganó el segundo lugar, por cierto no ganó el primer lugar, pero pues les decía, Roberto Bolaño es uno de los poetas, uno de los escritores más emblemáticos, y tras su muerte se considera al nivel de otros grandes de la literatura de Latinoamérica, ¿no? Y Reinventar el Amor dice así: todo de pronto existe más allá del ojo azorado, entre espesos eucaliptos ribereños y aguas que arrastran cartones de leche y rosas. Una cama que respira ya no es paisaje fotográfico ni acuarela, colgando sobre las llamas, sino cama que respira, profunda, grave como la vida misma, péndulo, que se derrite sobre las llamas. Inútil que un par de ojeras lánguidamente te contemplen si el cuarto está oscuro, si la tierra se oscurece, si el maravilloso sol durazno se desinfla. Como clarinete ejecutado por un leproso ya sin fuerzas. Miras el océano Pacífico y a unos niños enterrando botellas en la arena cubierta de estrellas marinas. Todo de pronto existe, todo de pronto pesa en la espalda. Bueno, Roberto Bolaño y esta pluma joven de Reinventar el Amor, lo pueden encontrar ustedes. Aquí vamos a mostrar, aquí en pantalla en este momento, vamos a mostrarles el enlace. Ya se fue también a YouTube y a Facebook, porque les comentaba, fue una competencia, ganó el segundo lugar. Los escritos que ganaron primero y tercero también están muy interesantes, y así es que disfruten de Roberto Bolaño, uno de los grandes chileno que desarrolló gran parte de su carrera aquí en México y después se fue a Europa. Así es que es nuestra recomendación de literatura de esta semana. Aquí estamos mostrando la imagen de Roberto Bolaño, esta imagen que pueden encontrar ustedes en la Enciclopedia Libre, ¿verdad? Y pueden buscar otras imágenes, ya fotografías reales de Roberto Bolaño en la red. Bueno, pues Roberto Bolaño es nuestra recomendación, pero además les comentaba Literatura UNAM en este enlace que estamos mostrando en redes, les permite leerlo y de forma original disfrutarlo con su familia durante este fin de semana. Bueno, pues vámonos rápidamente a la cápsula de esta semana, porque en esta ocasión va a ser acerca de los festivales que tenemos aquí en La Paz y en Baja California Sur. Recientemente entrevistamos a Enoc Leaño, primer actor sudcaliforniano, en nuestro programa @cinemabcs para hablar del Festival Internacional de Cine de la Toba, pero también se viene el Festival Internacional de Cine de La Paz. Así es que les queremos mostrar que el Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, la sección colegiada de La Paz, está muy comprometida para la cultura, para la literatura, para el cine. Así es que vámonos a ver la cápsula que nos preparó Anaí Villicaña. El Festival Internacional de Cine La Paz, en su sexta edición, se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre del año en curso, donde además se contará con invitados especiales, directores, y se rendirá un merecido homenaje a la actriz mexicana ganadora del Oscar, Adriana Barraza, indicó la directora general del dicho festival, Nadia Partida López. Presente año, como comentaba, y tenemos una convocatoria abierta que vamos a cerrar el 30 de septiembre para todos los que estén interesados aquí a nivel local. La verdad es que hemos recibido muchos trabajos a nivel nacional e internacional, pero muy pocos trabajos locales, y es muy importante que toda la comunidad cinematográfica o todos los creadores audiovisuales aquí en el estado se sumen. Hay un premio, hay un reconocimiento a su trabajo por parte del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
El 30 de septiembre se cierra la convocatoria que va dirigida a todos los creadores audiovisuales, en donde el ganador del primer lugar se le entregará un premio de 5,000 pesos, que entregará el Instituto Surcaliforniano de Cultura, mismo que será un pequeño estímulo, ya que el mundo del cine es un medio muy entregado y costoso, pero a la vez gratificante, recalcó Partida López. De igual forma, se premiará al mejor cortometraje y largometraje nacional e internacional, y los ganadores de este concurso recibirán como premio un boleto de avión de México a La Paz. Las sedes se llevarán a cabo en el Malecón de La Paz, Playa El Coromuel y tentativamente Cinépolis. Con respecto a la Noche Especial de Guatemala, se efectuará en el Coromuel, en donde tocará la Orquesta Sinfónica del Gobierno del Estado de Baja California Sur y presentaciones de baile Guatemala-México. Y bueno, voy a hablar también que celebraremos un año más con Guatemala, porque aquí siempre Guatemala está presente. Guatemala es uno de los lugares más importantes que se ha posicionado dentro del cine en los últimos años, porque están realizando bastantes creaciones cinematográficas, y siempre hay un trato muy interesante con Guatemala, porque el cónsul siempre se acerca al festival y nos está expresando su interés en apoyar e impulsar, porque este festival no solamente es de competencia, sino también de compartir experiencias con los jóvenes. El día 12 de octubre se iniciará con una gala de apertura con la película El Norte sobre el Bajío, de la directora Alejandra Márquez, pero hasta el momento no se sabe la sede, ya que Cinépolis estará por confirmar. Porque también vamos a presentar algunos cortometrajes y queremos galardonar este año a la actriz Adriana Barraza, que también está por confirmar su asistencia, porque ella también está ahorita trabajando, está en una serie de televisión y no está confirmada, pero es una invitada también. Ella es nuestra homenajeada de este año. Así que, bueno, pues talleres, conferencias de todos nuestros invitados. Viene Rafa Lara. Rafa Lara es un gran amigo, pero además de ser un gran amigo, es un talentoso director de cine que recientemente está terminando una serie. Por último, Partida López hizo una atenta invitación a todos y a todos los amantes del cine, así como a las y los jóvenes y a todo el público en general. No se pueden perder el Festival Internacional de Cine La Paz en su 6ª edición. En los programas de @cinemabcs podrán enterarse de la lucha de la cinematografía mexicana por mantenerse viva a través de la voz de analistas dedicados a promover nuestro cine. Con imágenes de Luis Torres y edición de Antonio, reportó Ana Villicaña para @cinemabcs. Bueno, pues grandes cápsulas de Anaí Villicaña, y ya empieza la etapa de festivales aquí en Baja California Sur, así es que disfrútenlas, disfruten los festivales, se vienen grandes oportunidades para ver cine y para tener cultura. El Colegio de Médicos Cirujanos, nuestra sección colegiada La Paz, está presente en estos grandes eventos. Y bueno, vamos a pedirle a José Ademar, que se presente con nosotros desde un principio, que vaya prendiendo su cámara, porque ya está allá listo desde la hermosa ciudad de Morelia. Seguramente tiene por ahí un torrezno o tiene por ahí alguna enchiladita michoacana listo para el programa. Y estamos analizando el día de hoy un tema muy interesante. José, bienvenido, conductor y además colega y compañero aquí en Medicina del Siglo XXI y también en @cinemabcs. ¿Cómo estás allá en Morelia, Michoacán? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Efraín? ¿Cómo está todo tu auditorio? Los saludos desde Morelia. Muy contento, muy entusiasmado de lo que hablábamos desde nuestro programa anterior. Por cierto, vayan a verlo después, y sobre todo en mi plataforma favorita, que es Spotify. Muy interesante ya el cierre del año, cinematográficamente hablando, culturalmente hablando también, dando ya las últimas muestras de nuestros creadores, tanto nacionales, también lo que hay en internacional. Hay muchas noticias que se han generado en el segundo semestre del año que estamos por cerrar, porque ya viene noviembre y bueno, cerramos, octubre, cuando menos lo pensamos ya estamos en noviembre, una temporada fuerte también en el estado de Baja California Sur, con la temporada de festivales, que ha sido un fenómeno. Quiero platicarte también con esto de la creación y de la fuerza que ha tenido el voz, sobre todo acá al centro del país, sobre todo la creación y la gran impacto que ha tenido sus festivales de cine, que últimamente pues se han creado más y han tenido
pues una gran noticia, no solamente para el Estado, sino para todo nuestro país. Claro que sí, José, mira, pues estamos, como dices, cerrando el año para la cinematografía, pero parece que en realidad en cuanto a festivales lo estamos iniciando, siempre se activa más en esta última parte de nuestro año y tiene una explicación, José. En Baja California Sur, pues la época de huracanes puede alterar todas las actividades y sobre todo los festivales que utilizan muchos recursos y mucho esfuerzo, lo vimos con Enoch Leaño que nos comentó en el programa anterior todo lo que se requiere. Y bueno, pues la verdad es que hay que cuidarlo. Lo vivimos en un Festival Internacional Cine de Los Cabos con el Odil, pero bueno, ya estamos en puerta. Y José, hoy, mira, estamos listos para hablar de un tema importante, la editorial de esta semana de la sección colegiada de La Paz, aquí del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, es el asma. Tuvimos muchos casos por diversos motivos. Uno de ellos, pues, fue este cambio de temperatura y debido a las lluvias que empieza a florecer mucho polen, pero también por muchas infecciones. Fíjate que tenemos muchas infecciones, José, en las escuelas y sobre todo en niños menores de 5 años, ¿tú crees? Sí, y nadie nos salvamos. Es bien interesante cómo los climas de repente en las regiones diferentes, te hablo desde el centro, te hablo desde de la parte de la ciudad. Por este lado les cuento un poquito, la ciudad está creciendo enormemente, entonces los contaminantes desde las polvaderas que se hacen, creo que no dejamos de usar el cubreboca, no lo dejamos de usar precisamente para protegernos del polvo, de algunas esporas de lo que hay, y cada vez es como un enemigo invisible al que tenemos que enfrentarnos siempre y que poco a poco pues hasta pueden parar actividades, Efraín. Sí, por supuesto. Y después de la pandemia, los niños se enfrentaron a virus que no conocían y se están enfermando, pues prácticamente cada mes y medio, José. Déjame contarte que el asma es una enfermedad crónica, es tal vez la enfermedad crónica más importante en adolescentes y seguro es la enfermedad crónica más importante en niños. Entonces, se considera que puede generar una mortalidad alta en algunos países y déjame contarte que prácticamente ninguno se salva de esta situación. Es una enfermedad de las vías respiratorias bajas que yo siempre les comento a los muchachos que están estudiando medicina. En la inmunología es difícil decir, bueno, te voy a hacer una prueba y vas a tener seguro asma. Hablando de la que sea, vamos a comentar un poquito más adelante sobre las pruebas que se realizan para el diagnóstico de estas enfermedades, pero en realidad muchas situaciones en la inmunología, muchas condiciones de la inmunología requieren que se cumplan criterios. Criterios, a lo mejor algunos no al mismo tiempo, es decir, algunos se van acumulando con el paso de los meses o con el paso de los años. Y en el asma se considera que característicamente el paciente podría presentar, mira, falta de aire, que los médicos denominamos disnea, falta de aire, tos, tos en ataques, característicamente. Y además opresión en el pecho. Hay mucha gente que te refiere que siente como que el pecho le pesa, particularmente en la mañana y al despertar. Y claro, lo más característico son los silbidos de pecho. Es muy frecuente que un paciente llegue y te diga, tengo asma, ¿por qué? Porque escuché un silbido en el pecho. Y esto se considera, bueno, característico o muy frecuente en el asma, pero no siempre significa que tengas esta enfermedad. Pueden existir otros diagnósticos diferenciales, pueden existir otras situaciones que generen silbido de pecho, o que generen tos, o que generen dolor en el pecho, o que generen falta de aire. Por eso es tan complicado, José, hacer el diagnóstico en muchas ocasiones, particularmente en niños pequeños y también en la edad, en los adultos mayores, en la edad avanzada. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que se confunden con esta situación o esta condición que, como decía, es crónica. En muchas de las ocasiones existe una predisposición genética. De hecho, es muy interesante el estudio de uno de los primeros genes que se consideró como parte de los responsables de generar este tipo de inflamación, que es capaz de modificar los músculos que tenemos en las vías respiratorias y claro, también algunas de las células que se encargan de producir el colágeno, que se encargan de producir
algunas de las fibras que sostienen nuestros órganos. Este gen se llamó ADAM33 y es característico y seguramente es una pregunta de examen de la universidad o de la especialidad, pero ahora se han descubierto muchos otros genes, al menos 100 genes distintos que producen susceptibilidad para esta condición. Entonces, característicamente es un paciente que tiene antecedentes en la mayoría de los casos, tiene antecedentes de que los padres padecieron alguna enfermedad. Muchas de las ocasiones el asma es ocasionado por una respuesta inflamatoria alérgica, pero pueden existir otras situaciones. Entonces, cuando se trata de alergia, generalmente los padres pueden presentar también antecedentes, no siempre de problemas respiratorios o de problemas respiratorios o de las vías respiratorias bajas, como lo comentamos, con sibilancias, con dificultad para respirar en ciertos momentos del año o bajo ciertas condiciones, pero se pueden presentar con otras formas, por ejemplo, con problemas de conjuntivitis, es decir, de inflamación en los ojos, con problemas de nariz que llamamos rinitis alérgica o con problemas de sinusitis. Algunos también tienen problemas de infecciones crónicas en los oídos durante la infancia y presentan entonces complicaciones durante las infecciones. Que fíjate, José, que es algo que decimos constantemente. Nosotros le decimos a la gente que cuando una infección nos llega, cuando un resfriado común está en nuestro cuerpo, generalmente debe desaparecer si es viral en los primeros 3 días, José. Pero los pacientes que tienen cierta predisposición a desarrollar asma o alergias en general pueden empezar en la etapa muy temprana con características de infecciones que se prolongan. Mucha gente dice, es que después de una gripa se le baja el pecho. Es decir, después del tercer día, donde ya el paciente dejó de tener fiebre, ahora empieza con esto que ya comentamos, dolor en el pecho, con dificultad para respirar, con sensación como si algo le pesara. Dice la gente, no alcanzo a meter aire, como que se me corta la respiración. O tos en ataques. Fíjate que los niños, de hecho, es una de los síntomas principales, la tos en ataques, porque muchos de ellos no presentan estos síntomas característicos o todos al mismo tiempo, pero sí presentan una tos en ataques que es más frecuente entre las 2 y 4 de la mañana, justo para despertar a los pobres padres, o también al despertar. En otros momentos donde podemos presentarla es durante el esfuerzo. Los niños están jugando, están corriendo, están en deportes y empiezan a vomitar, empiezan a toser y después a vomitar. Generalmente vomitan flemas. Entonces hay ciertas predisposiciones, ciertas características que nos interesan desde la edad pediátrica. Y es que es bien frecuente, José. Es bien frecuente. De hecho, los estadounidenses tienen algunas cifras que son alarmantes. Por ejemplo, ellos consideran que hay más de 25 millones de personas afectadas en su país y que sigue generando una alta prevalencia en niños. Hasta 6 millones de niños pueden estar afectados de esta situación, de esta condición. Más frecuente, obviamente, en ciertas poblaciones, como son los de raza negra y también en los hispanos como nosotros. Es muy frecuente. Y actualmente se considera desafortunadamente que siguen siendo causas de muerte. Los estadounidenses reportan hasta 10,000 muertes al año como resultado de esta enfermedad que te comentaba. Puede tener predisposición. Característicamente en la infancia, la gran mayoría son padecimientos alérgicos. Ya conforme avanzamos podemos tener otras enfermedades que causan asma, o bien podemos tener otras enfermedades que producen síntomas que se parecen al asma, pero que no lo son. También podemos tener distintos mecanismos, hablábamos de genes involucrados en esto, y se sabe que hasta tienes un 30% más de probabilidad de padecer asma si tienes un solo padre afectado, pero hasta el 60%, incluso en algunos estudios, si los dos padres están afectados y padecen asma o padecen alergias severas. Entonces, José, pues es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se controla, que no se cura, que se estabiliza, que puede tener etapas muy complicadas o más frecuentes, por ejemplo, en la infancia, mientras el pulmón y las vías respiratorias están en desarrollo y son pequeñas, pero después se puede estabilizar y puede reaparecer en la edad adulta. Fíjate, José, que aquí es algo interesante porque muchos
compañeros, incluso muchos compañeros pediatras dicen, pues lo que pasa es que el asma se cura cuando vas creciendo. En muchos casos sí se estabiliza, pero también yo les digo, bueno, pues ustedes ya no los ven después de los 18 años, ¿no? Entonces, también es cierta esa situación. Gran parte de los pacientes que tienen asma en la infancia, después quedan con problemas nada más nasales o de senos paranasales o con problemas de oídos y vuelven a manifestar problemas del asma hasta etapas tardías, José. Entonces, es una enfermedad importante. De hecho, muchos de los que se denominan silbadores tempranos o aquellos que tienen silbido del pecho o este deterioro en la función respiratoria después de una infección, por ejemplo, del virus sincicial respiratorio y que genera la bronquiolitis, cuidado, es una situación que debemos de tomar en cuenta porque existe una gran probabilidad de que con el paso del tiempo desarrollen asma y en muchos de los casos, te decía, con una predisposición a las alergias. O sea, ¿qué te parece? Es una enfermedad muy frecuente, como hemos visto, gran parte de la población en el mundo está afectada y además hay teorías bien interesantes, pero déjame comentarte que podríamos llegar hasta un 30 e incluso en semidesiertos como Baja California Sur, hasta en un 40% de la población afectada por alergias y por este tipo de padecimientos. ¿Qué opinas, José? Está muy interesante. Ahorita venía justo que acabas de mencionar el semidesierto también por regiones, ¿no? ¿Dónde están más propenso? Y creo que uno como paciente se queda con estas dudas porque también luego existen muchos mitos, Efraín, en el que uno, bueno, no lo toma como una enfermedad, sino como un te puede dar, como si fuera una gripe, como si fuera algo que te puede desencadenar. Entonces, desde cosas como el de no salgas tan temprano, sin una chamarra o algo así, hasta cosas como que también después del que el COVID te deja muy, muy, muy golpeado y que puedes resultar con asma. Entonces hay mitos en la gente, hay mitos que también tienen que de repente pasar mucho tiempo con gente que fuma, muchas cosas que pueden estar afectando y que nos pueden confundir un poquito y estar atentos a los verdaderos síntomas del asma, ¿no? De no tomarlo tan a la ligera. Y tienes razón, yo por ejemplo, de repente tengo un poco de rinitis, pero tiene que ver con algo alérgico, pero no va más allá de esa molestia, ¿no? No se generan más síntomas en mí, en un ejemplo. Y la otra es que también hay mitos que hasta porque roncas puede ser o no un síntoma de asma, ¿no? Entonces nos quedamos no preocupados, sino de repente saber realmente cuándo acudir al médico o cuándo acudir realmente a una valoración si ya sospechamos de algo que ya no nos está dejando incluso hacer actividades en cualquier edad, tanto los niños en las escuelas, jóvenes también en las escuelas y uno como adulto pues en el trabajo. Sí, claro, José, mira, muy interesante. Es una pregunta bien frecuente. De hecho, a todos nuestros pacientes y seguidores, me gustaría que pusieran muchísima atención porque yo les comento que aquí en Baja California Sur, los pacientes o los niños menores de 5 años se pueden enfermar hasta 12 veces al año. Algunos más, hasta 18 se han registrado cuadros respiratorios infecciosos con fiebre, por supuesto, aquí en Baja California Sur. Y muchos de los papás que nos consultan nos dicen, bueno, es que nosotros queremos que ya no se enferme, que no le dé fiebre. Bueno, no siempre es posible, pero si tu niño está captando todas las gripas, todas y cada una de ellas, seguramente tiene algún factor de riesgo y uno de ellos, el más frecuente, pues son las alergias. Entonces, como consejos, si se está enfermando muchísimo, si parece que capta todas las gripas, pero además, una gripa, un resfriado común, porque hay que hacer la aclaración, gripe como tal es equivalente a influenza. Y un resfriado común, que es lo que normalmente la gente le dice gripa, pero sí hay que hacer la aclaración, la gripe es la influenza y el resfriado común es, bueno, pues un cuadro más leve que debe de recuperarse en los primeros 3 días. Es normal que los pacientes tengan fiebre en los primeros 3 días, pero se deben de recuperar. ¿Qué ocurre cuando tienes este proceso? Y además, ante un resfriado común, el paciente manifiesta también dolor en el pecho, presenta dificultad para respirar, presenta esta opresión en el pecho o torácica, y además se le escucha el silbido
o empieza a tener este hundimiento de costillas, esta respiración rápida. Si son niños pequeños, llegan a respirar hasta más de 35, 40 veces por minuto. Si son adultos, más de 30 veces por minuto. Ya tenemos que observar o tenemos que considerar que está pasando algo en nuestro pulmón. Puede ser una neumonía o puede ser una complicación inmunológica, como son las alergias o este cierre temporal del bronquio durante las infecciones. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Esta situación de que un resfriado común se debe recuperar en los primeros 3 días, José. Puedes presentar cansancio, dolor de músculos, articulaciones, fiebre, pero es importante que te recuperes en los primeros 3 días, José. Si no sucede así, o como la gente le denomina, se baja al pecho y nos condiciona dificultad para respirar, entonces quiere decir que algo más está ocurriendo y se debe notificar, José, a el médico de cabecera, al médico familiar o al pediatra, o en dado caso de que ya estén en tratamiento con algún compañero especialista, pues bueno, ya decirle al inmunólogo, al alergólogo, porque algo está ocurriendo. Entonces esto es muy importante. Y fíjate, hablamos hasta el momento de las características de la enfermedad, ¿no? Hablamos de cumplir criterios, de que algo que es muy importante es que se requiere la experiencia del médico. No puedes llegar con un médico y te va a decir inmediatamente, este paciente tiene asma. No, hay que hacer un interrogatorio donde tenemos que preguntar si hay antecedentes familiares, si existen alergias previas, si existen condiciones previas que puedan relacionarse con el asma, cómo nació el bebé, porque ahora sabemos que los factores perinatales son muy importantes. Mira, ¿cómo naciste? Si naciste por parto o si naciste por el cesárea, por vía abdominal, determina también una predisposición mayor o menor. Es mejor nacer por vía vaginal o por parto porque tenemos ese contacto con la flora vaginal de la madre y eso genera cambios en nuestro sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico puede desviarse en este camino TH1 que nos ayuda a combatir infecciones o desviarse al camino TH2 que es el de las alergias. Los dos son muy importantes y deben de estar equilibrados. Entonces, cuando tenemos exposición a virus y bacterias, nos ayuda a disminuir la expresión de las alergias por producción de ciertas sustancias que se llaman citocinas y nos deja un sistema inmunológico equilibrado. Nuestro contacto con el medio ambiente, y es que ahorita lo estamos viviendo, que después de que se liberó confinamiento, ¿verdad? Que vivimos en la pandemia, los niños no conocían las infecciones, entonces están ahorita, ¿no?, recuperándose de todas estas infecciones que no conocían. Y eso ayuda a que tu sistema inmunológico, por un lado, también tenga una madurez, pero debemos de tener cuidado, porque si está teniendo complicaciones como las que ya comentamos, debemos de acudir con nuestro médico. Bueno, entonces, ¿cómo naciste? Y si de preferencia conocemos la manera, si fue por parto o fue por cesárea, eso determina o ya es un factor que le corresponde al medio ambiente. Es decir, tenemos una parte genética, pero tenemos otro también que es el medio ambiente y los dos interactúan para desarrollar enfermedades como es el asma. Entonces, el nacer por parto es mejor, nacer por cesárea condiciona mayor riesgo de padecer alergias y de padecer asma. Por otro lado, la dieta. Se sabe que la dieta que también es baja, y aquí es bien importante porque es una pregunta que siempre me hacen, acerca de suplementar vitaminas. La dieta que es baja en vitamina C, en vitamina E y ácidos grasos omega 3, por ejemplo, se han relacionado con mayor prevalencia o mayor frecuencia del asma. Sin embargo, aquí es bien importante decirles que los suplementos vitamínicos no han demostrado que puedan equilibrar esta situación que no se ingiere en la dieta. Es decir, el hecho de que tú des vitaminas representaría un fracaso en general, o en la mayoría de los casos, por el hecho de no poder adquirir una dieta balanceada. Una dieta balanceada que contenga estas vitaminas y los minerales adecuados. Entonces, cuando lo suplementas a través de tabletas, no se ha demostrado que pueda suplir lo que te falta en la comida. Es bien importante. Entonces, la deficiencia de vitaminas puede generar una situación importante y predisposición, particularmente, les repito, la vitamina C, la E y los ácidos grasos omega 3. Entonces, debemos tener una dieta balanceada para poder disminuir esta situación tan severa que nos puede condicionar una alta mortalidad. Una alta mortalidad, les decía que en países desarrollados, mira qué
qué importante decir esto, no solo en nuestro país, en países desarrollados existen hasta 10,000 muertes por año, hasta 10,000 muertes por año, todavía por padecimientos como el asma. Entonces, esto pues es muy grave, José, porque además tenemos que combatir contra circunstancias que denominamos alergenos. Alergenos como los ácaros del polvo, que es el alergeno más frecuente y más distribuido a nivel universal, una de las principales causas de alergia, la principal causa de alergia a nivel mundial. Pero también tenemos aquí en Baja California Sur, en la época de polen, al famoso quelite. El famoso quelite que es parte de las malezas que crecen cuando llueve. En otros lugares como en Morelia tenemos pastos, tenemos en la Ciudad de México también pastos. Aquí tenemos algunos árboles como el mezquite, como algunas variantes, ¿verdad? Del fresno, del olivo, que también son muy alergénicos. Y también ahora tenemos eucaliptos que son bastante alergénicos. Y para allá los que están en la Sierra de la Laguna, en el sur, pues también es un bosque de pino y encino que también son bastante alergénicos. Entonces, estos alergenos, hay uno que se me olvidaba, uno muy frecuente, José, la cucaracha. La cucaracha, hemos visto que en Baja California Sur puede estar en un hotel de 5 estrellas y aún así hay cucarachas. Entonces, estas cucarachas, no solo porque pasen caminando, sino porque se deshacen, son parte del polvo y las aspiramos y puede ser alergénica tanto la saliva, la piel, como la popó de la cucaracha, imagínate. Entonces son alergenos que estamos aspirando frecuentemente. Los hongos ambientales, las esporas, también son una causa frecuente. Y bueno, en algunos casos podríamos presentar este cierre de bronquios y este problema que se denomina asma, asociado a la ingesta de algunos alergenos en los alimentos. Cada vez es más frecuente la alergia a la proteína de la leche de vaca. Cada vez es más frecuente. ¿Por qué? Porque se está abusando, se está otorgando de forma indiscriminada la fórmula láctea a los niños. Entonces tenemos que regresar a situaciones más naturales como el parto vaginal, el parto normal y la lactancia materna. La lactancia materna, porque también el contacto y también precisamente ese paso de anticuerpos con a través de la leche materna y el contacto con las bacterias de la piel a través de la succión del bebé son importantes para tener un sistema inmunológico adecuado. Entonces, mira, cuántos factores, te decía, no es tan sencillo, y hacer el diagnóstico de asma se complica, particularmente en edades pediátricas y en el adulto mayor. Sin embargo, otra cosa que yo me encantaría recalcar ahorita para los estudiantes que nos están observando, que nos están escuchando, es que característicamente es crónica por definición. Es decir, un paciente que tiene esto lo va a volver a presentar en el transcurso de los meses o el tiempo, ya sea en una época determinada del año, si es que solo se debe a un polen, por ejemplo, o si se debe a ácaros del polvo en bastantes épocas a través del año. Entonces, mira, hay muchas circunstancias. Tú decías ahorita lo de roncar, podría ser una situación relacionada a una desviación o alteración anatómica del tabique, o podría presentarse muy frecuentemente asociado a alergias. Y hay que comentar en ese sentido que podría ser el inicio del desarrollo más adelante de sinusitis o de asma o de otras cosas. Pero también produce apnea obstructiva del sueño, que es una causa frecuente de problemas cardíacos. Entonces sí es importante que todo aquel que ronque vaya y visite a su médico de mayor confianza, ¿no? Dile a tu médico al que más confianza le tengas, José. Pues obviamente al doctor Efraín es el que más confianza le tengo, el de cabecera también y el de a distancia, donde sea, es el que mejor me puede diagnosticar, el doctor Efraín Torres, ¿cómo no? Y ahora, te decía, José, que a veces en algunas enfermedades, y yo me dedico a ver enfermedades inmunológicas, y siempre les comento, bueno, es que aquí no es tan sencillo como en algunas otras enfermedades. Por ejemplo, casi siempre uso el diagnóstico de la diabetes. O sea, si tú le tomas una muestra serológica a un paciente, más de 126 miligramos sobre decilitro, con espacio de una semana a un paciente, o tiene también una prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 a las 2 horas, o una hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Elevada, mayor a 7 particularmente, pues estamos haciendo el diagnóstico de diabetes. Estamos haciendo el diagnóstico de diabetes. O si quieres saber si alguien tiene alterado el colesterol, pues se lo mides y ya. Pero en las enfermedades inmunológicas hablamos ahorita del asma de causa alérgica,
pero hay otras enfermedades, el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis de pequeños vasos, en fin, la inmunodeficiencia, que no es tan sencillo. No es tan sencillo hacer una muestra de sangre o muestra de orina o muestra de algún lugar y ya. No, de hecho nosotros cuando llega un paciente hacemos una revisión completa. Muestras de sangre, muestras de secreción incluso de la nariz, muestras de orina, muestras de popó y medimos varias cosas para determinar algo que se denomina endotipo. El endotipo es el mecanismo por el cual se desarrolla la inflamación y en determinadas enfermedades como el asma podríamos tener un endotipo que es alérgico o les decía denominado o predominantemente por la elevación de un anticuerpo que se llama IgE o inmunoglobulina E y que está relacionada precisamente a las enfermedades alérgicas. Pero podríamos tener una elevación de eosinófilos, de unos glóbulos blancos que denominamos eosinófilos y que condicionan la inflamación tipo 2 y por supuesto el daño de una manera que no siempre responde a los tratamientos convencionales que vamos a mencionar más adelante. Nos está preguntando José acerca de los métodos diagnósticos, pero ¿qué te parece si nos vamos a la cápsula de cine y rápidamente nos vamos también a la recomendación precisamente de cine para regresar a terminar con este tema que es muy interesante, muy frecuente y que desafortunadamente nos sigue cobrando vidas, el asma? Sí, que sobre todo es una enfermedad muy, muy común. Creo que hemos aprendido a sobrellevarlo, pero a sobrellevarlo y no diagnosticarlo. Y bueno, a mí me quedan más dudas también si podemos prevenirlo siendo una enfermedad que después lo adquirimos y luego cómo aprendemos a vivir con ello, ¿no? Porque de repente hay limitantes, ¿no? Por ejemplo, nos gusta hacer deporte y de repente a lo mejor si ya caímos en un diagnóstico como del asma, puedo hacer deporte, ya no, sí lo puedo hacer, hábitos higiénicos también, que de repente hay recomendaciones de lavados nasales, etcétera, cosas, remedios caseros, un montón de preguntas alrededor del asma que, bueno, debemos de despejar para tener, pues, llevar con conciencia todo lo que nos estás platicando, ¿no? Sí, claro, aquí les voy a adelantar, así les digo a mis pacientes, bueno, si viene conmigo, sí, se va a poder hacer todo lo que usted desea, pero bueno, hay que evaluar muchas circunstancias, es una broma que hacemos para darle confianza a la gente, porque siempre llegan preocupados, más una broma que otra cosa, pero sí nos dedicamos a recuperar la salud. Vámonos a la recomendación de cine y regresamos, José, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, pues agradecemos a José Ademar que está aquí con nosotros, colaborador y conductor de este espacio también. Y se ha ido rapidito, ¿eh? Se nos está yendo muy rápido el programa. Quiero recomendarles, como ya lo hemos comentado en este mes, bueno, a los ganadores de los premios Ariel que se llevaron a cabo durante este mes y que fueron atípicos, se llevaron a cabo en Guadalajara. Bueno, Huesera, una de mis favoritas, creo que también de José Ademar, él lo comentó en una edición previa. Y aquí tenemos precisamente al primer actor Enoch Leaño también participando en Huesera, en un papel ahí de el cuñado, ¿verdad? De una de las protagonistas. Es una película que a mí me gustó muchísimo y que les digo reciente, 2022, y que se va a poder observar todavía en plataformas y que ganó a la mejor ópera prima de este año para los Arieles. Y cuenta la historia precisamente de una mujer que al quedar embarazada empieza a tener este tipo de apariciones espectrales, esto que domina a la gente, los sustos de las apariciones, y además empieza a tener una serie de situaciones relacionadas precisamente al inicio de su embarazo. Me parece que amalgama muy bien dos temas, uno el del horror, el del suspenso, el del misterio, pero que es algo que generalmente dejamos de lado en el cine mexicano. Estamos llenos de documentales, nos falta ficción, nos falta también el género terror y la comedia, por supuesto, así que me gustó muchísimo Huesera, pero además amalgama otra situación que es la maternidad como la ven las mujeres actuales. Entonces aquí está Huesera con grandes actuaciones
y por supuesto con la participación de Enoch Leaño, una joya que tienen que ver este año, ganadora de la ópera prima en los Arieles 2023 que acaban de pasar. Nuestra recomendación de cine aquí en Medicina del siglo XXI. Bueno, y me gustaría entonces nada más irnos a la cápsula precisamente con José, que ya nos tiene lista su cápsula de este año, de esta semana, precisamente, porque sí tenemos entonces que comentar que hay una intervención importante de los médicos en la promoción de la literatura, en la promoción de la cinematografía y claro, en la promoción del arte. José, bueno, pues estamos aquí ahora como tú y yo desarrollando este tema importante que es el asma y nos gustaría que nos comentaras acerca de tu cápsula de cine, por favor, José, ¿qué nos tienes esta semana? Pues como te comentaba al principio y aprovechando para seguir con la plática del asma tan importante, pues traigo ahora sí noticias de por acá de Morelia para que conozcan también un poquito y por qué no, alguien que se anima a venir esta temporada de cine y de noticias que tenemos por acá. Será un gusto tener a gente de Baja California Sur en la ciudad de Morelia porque del 20 al 29 de octubre está próximo ya el Festival Internacional de Cine de Morelia. Les digo del 20 al 29 porque retoma los días, que es casi una semanita, más de una semana, 9 días, casi 10 días, porque hay un día que solamente se muestran los ganadores en los principales lugares, incluso en las funciones gratuitas, que había quedado suspendido desde unos años durante y posterior a la pandemia, entonces regresan con este formato de origen que tenía el Festival Internacional de Cine de Morelia, teniendo pues una fiesta abierta, más pública como lo suele hacer. Entonces, pues la temporada empieza, les repito, del 20 al 29 de octubre, todavía pueden agendarlo por allí, que haya un vuelo para acá. Estaría interesante toda la cartelera que irá soltando poco a poco en las noticias del festival. Por otra parte, pues también quiero mencionar a los que estuvieron invitados aquí también en Cinema, @Cinema BCS, en el programa anterior, sus amigos de Animal Fest, que es un festival de terror, de fantasía también, aquí desde la ciudad de Morelia, pero tiene un formato híbrido, por lo cual lo van a poder seguir a través de sus plataformas, a través de buscarlo por ahí en cualquier red social, tanto en Instagram como Facebook, con el nombre de Animal Film Fest o Festival de Cine Animal, en donde van a poder checar la misma cartelera a través de una plataforma puntual y podrán estar viviendo este festival de cine de género en cualquier lugar que estemos de la República. Eso sí, nada más la República, porque por ahí tienen un cierre nada más para que sea en México, pero lo van a poder seguir en estos días que son del 5, 6 y 7 de octubre. También ellos se estrenan, quienes puedan venir por acá, bienvenidos. Icónicas sedes de la ciudad de Morelia, que es el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, el famoso Conservatorio de las Rosas, esta gran escuela de música, y el Centro Cultural Clavijero. Y voy a cerrar las últimas noticias también, que ojalá mañana podamos acercarnos un poco a un amigo del espacio de Cinema BCS, que es Rafael Laviña, que presenta en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Morelia, pues en espacio el día de mañana, ayer en la tarde, a las 5 de la tarde, presenta su libro, este prolífico crítico de cine e investigador también, donde podemos llevar de primera mano pues esta presentación acerca de un ícono del cine mexicano que es Tintán, con su libro Aquí está su pachucote, a propósito de los 108 años del nacimiento de este personaje. Tuviera pues este 19 de septiembre precisamente el cumplimiento de 108 años de su nacimiento, de esta importante figura del cine mexicano, y estará interesante conocer de qué va este libro, qué nos presenta, por ahí si nos podemos traer una copia de Rafael Laviña también, pues para
para dárselos a conocer aquí también. Pues esta es las partes de las noticias que suceden ahora sí desde acá, desde mi tierra, desde estos lugares del centro del país, para que se animen a venir o a seguir estos festivales y estas noticias desde el lugar, desde donde estén. No, pues la verdad es que es una gran sorpresa, ¿no? Que tengamos tantos festivales, que tengamos tantos sitios culturales para observar cine y no solo cine, cine mexicano, ¿no? Cine mexicano y de alto nivel. Un gran abrazo a Rafael Laviña, buen amigo, ha colaborado en este espacio y en Medicina del siglo XXI, por supuesto, y le hemos ayudado a promocionar algunos de sus libros. Y bueno, ahora se viene otro, hay que mandarle un mensaje para que nos cuente acerca de esta presentación de su nuevo libro. José, pues muchas gracias y regresamos, si te parece, a terminar con el tema. Regresemos al tema de lo que te decía. Se puede vivir con él, podemos tener una mejor calidad de vida, se puede prevenir también y ¿qué pasa, no? Creo que lejos es de asustarnos, es de tomar conciencia también para sobrellevar y estar bien informados acerca de la enfermedad y sobre todo con quién acudir, ¿no? Lo que ya nos comentábamos para cuidar y sobre todo, pues si nos gusta el cine o lo que nos gusta hacer, tener la mejor salud, pues disfrutar Sí, claro, José. de la vida, Y ¿no? mira, la importancia de lo que te comentaba anteriormente, de hecho ahorita ya Producciones Sombra del Oriente nos regresa a esta hermosa producción que nos está regalando en esta segunda temporada del 2023. Segunda temporada del 2023, José, ya llevamos desde el 2019 haciendo programas, aquí con mucho gusto. Y hoy hablando de un tema muy importante que desafortunadamente sigue cobrando muchas vidas, el asma, la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la edad adulta joven, y claro que tiene sus peculiaridades en los extremos de la vida. Ahora, déjame contarte que, pues, como te comentaba, el diagnóstico tiene que ver mucho con la capacidad clínica del médico. Es decir, se debe realizar con una experiencia, con, obviamente, el buscar, identificar tantos signos y síntomas como los que ya comentamos que se presentan en esta enfermedad. Pero, además, hay algunas pruebas, por ejemplo, la oscilometría de impulso, que nos ayuda a determinar si hay, o lo que denominamos pruebas de función respiratoria. La oscilometría de impulso, que es una prueba ya muy viejita, pero que ahora se están usando aparatos modernos, más económicos, y que no requieren una máquina tan grande o cuartos tan grandes para realizarlo. Y además, con una posibilidad de ver distintos tipos o distintos mecanismos de esta obstrucción en las vías respiratorias. Porque el asma ocasiona esta inflamación y es una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias bajas. Entonces nos crea estos síntomas a través de distintos mecanismos y podríamos tener esta oscilometría de impulso, pero también una muy conocida es la espirometría. La espirometría es una prueba donde ponemos a soplar, los dos ponemos a soplarlos, a soplar al paciente, perdón, y la oscilometría de impulso, la diferencia con la espirometría es que durante la técnica el paciente respira de forma normal, pero en la espirometría sí requiere hacer un esfuerzo determinado. Esto complica muchas veces el estudio y se requiere que los técnicos o los médicos estén bien adiestrados en cómo hacer que los pacientes soplen adecuadamente. Entonces, ninguna es característica o es patognomónica o nos da el diagnóstico específico del asma. Y también hablando de una tercera prueba, por supuesto, la medición del óxido nítrico expulsado o precisamente en la respiración o la medición del denominado FeNO, ¿no? El óxido nítrico que expulsamos al respirar. Es otra prueba que también ahora se puede realizar en consultorio, pero ninguna de las tres pruebas nos dicen exactamente que un paciente tiene o no tiene asma. Se requiere el reunir los criterios, la historia clínica, el sumar estos datos clínicos, signos, síntomas y además hacer pruebas como las de función respiratoria para ver si existe obstrucción que es reversible o no al aplicar medicamentos. Entonces te decía, José, no es tan sencilla este diagnóstico, se requiere de alguien con experiencia, con entrenamiento especial en este tipo de enfermedades. Y claro, hay otro tipo de pruebas que son importantes ya cuando sospechamos que existe una alergia, que son las pruebas de alergia en la piel
o las pruebas de alergia en la sangre. Entonces son una serie de criterios y el médico debe elegir los adecuados, porque cuando tenemos otras enfermedades o otras causas de asma, hablábamos de un endotipo, es decir, del mecanismo por el cual se genera la inflamación. Bueno, existe entonces la necesidad de buscar específicamente si es que tiene el paciente predominantemente una inflamación mediada por inmunoglobulina E o mediada por eosinófilos, o bien pertenece a un grupo de pacientes que tienen, por ejemplo, vasculitis de pequeños vasos asociada a ANCAS, a anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, o bien otro tipo de situaciones, por ejemplo, una infección. Una aspergilosis broncopulmonar alérgica, una reacción como la aspergilosis broncopulmonar alérgica puede generarnos también datos de asma, o la infección propia por aspergillus, que es un hongo, o por otros tipos de hongos, ¿no? Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales, no es tan sencillo en muchos de los casos. La gran mayoría pueden ser alérgicos y otros casos pueden deberse a situaciones, por ejemplo, la exposición ante algún factor irritante en el trabajo, por ejemplo, el asma laboral también se puede generar durante la etapa del trabajo porque se exponen a gases o a alguna sustancia que irrita y que genera esta reacción en las vías respiratorias bajas y por lo tanto nos produce los síntomas que ya comentamos. Pero característicamente, fíjate, José, en la época de descanso, en los fines de semana y en las vacaciones, el paciente mejora, porque una característica, como ya comentamos, del asma es que es reversible. Entonces, cuando esto ya no sucede, estamos hablando en una transición, en algo que denominamos remodelación, y que podría ser, ahora hablamos de una enfermedad mixta o un proceso de remodelación, y que en muchos casos podría también, pues digamos, confundirse o bien ser parte o coincidir con una enfermedad asociada al tabaquismo, como podría ser, ¿verdad?, la bronquitis crónica, ¿no? O podría ser el enfisema. Entonces, en algunos pacientes de edad adulta, de edad avanzada o con tabaquismo, por ejemplo, ya como antecedente, podrían presentar esta neumopatía obstructiva crónica y además podrían presentar asma al mismo tiempo. O bien la neumopatía obstructiva crónica, el enfisema, la bronquitis crónica, podrían parecerse al asma y por lo tanto ser confundidas. Entonces te digo, no es tan sencillo. Para eso tenemos entonces la valoración clínica y tenemos las pruebas de funcionamiento pulmonar que nos ayudarían a determinar si es que corresponde a una u otra, pero todas tienen ciertas características. Como les comentaba, algunas todavía siguen siendo muy caras, otras ya no tanto. La espirometría afortunadamente ya no es tan cara. La oscilometría de impulso todavía es un poquito más cara que la espirometría. Y bueno, la medición del feno o del óxido nítrico ya no expulsado ya tampoco es tan cara para determinados tipos de asma. Todas se complementan, no es una mejor que otra. Y claro, lo que más importa es la determinación del clínico para saber si tienes o no tienes esta enfermedad. Ahora, también quería comentar, José, que en base a lo que encontremos, en base a los datos clínicos y a lo que consideremos como mecanismo, tendremos que decidir qué medicamentos vamos a otorgar. Todos conocemos ese famoso, ¿verdad?, inhalador que se usa incluso en las películas y que nos ayuda a las crisis de asma. Y bueno, es que el asma tiene distintas severidades, leve o intermitente y persistente. Entonces puede ser leve, moderado y severo. Entonces también tenemos el ataque asmático, que son condiciones donde el asma persiste y no responde a tratamiento y que a veces requieren entrar hasta la terapia intensiva o el estado asmático, también lo conocemos así. O bien también conocemos el asma potencialmente fatal o de difícil control, y esto puede ser relacionado a un asma que pertenece a otro mecanismo que no es la alergia, que puede ser una vasculitis de pequeños vasos o que puede ser también una enfermedad de otro tipo, una aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿verdad? Te podría ser una causa de eso también. Entonces se requieren muchas circunstancias, ¿no? Y evaluar muchas condiciones para que podamos determinar a qué tipo de asma
corresponde esta enfermedad. Entonces, como te decía, es muy complejo y los medicamentos se otorgan tanto orales como inhalados, pero eso depende de la valoración clínica. Hay pacientes que tenemos que dejarle el tratamiento inhalado durante mucho tiempo y en el asma de difícil control se los dejamos por muchos años de forma indefinida e incluso ahora ya tenemos también tratamientos de alto nivel o de muy recientes como son los anticuerpos monoclonales para algunos pacientes que tienen inflamación tipo 2 y que pues son bastante caros, José, esos cuestan como 50,000 pesos la inyección, así es que deben de estar bien indicados y bien seleccionados los pacientes para que puedan tener una buena evolución, porque si no, simplemente no van a responder. Así es que el asma sigue siendo una enfermedad muy importante y requiere una selección apropiada del médico para determinar la causa y por lo tanto saber qué tratamiento le vas a dar. Bueno, creo que es muy valiosa la información de verdad porque uno lo puede dejar como desde una gripa, una molestia, a lo que nos está ocurriendo solamente a una molestia como el roncar que ya mencionaba, a que de veras te pueda inhabilitar en tus actividades recreativas incluso y del trabajo también, ¿no? De ser muy observador, yo creo que también de las molestias que nos puede generar para tener pues un diagnóstico temprano, ¿no? Que es lo mejor que se puede hacer y sobre todo tener la conciencia que hace poco platicábamos entre compañeros que de repente nos cuesta un poquito ir al médico, nos cuesta un poquito gastar en los tratamientos, pero no nos cuesta mucho pues invertir en algunas otras cosas no tan relevantes y creo que es muy importante ponerle atención a nuestra salud porque como insisto, lo más importante mientras tenga salud y un bienestar podemos hacer las cosas que nos gustan, trabajar a gusto y sobre todo pues vivir mejor, ¿no? Eso también nos lo decía un médico en oncología, ahora que mi padre está en tratamiento, nos decía, bueno, se trata de tener una mejor calidad de vida, se necesita tener un bienestar y mucho de ello es tener la información, la actitud y tratar y colaborar siempre para estarnos cuidando en cualquiera de los tratamientos, no asustarnos porque de repente nos dicen crónico y decimos, lo relacionamos con incurable, lo relacionamos con escenarios muy malos, pero como nos explicas, puede ser llevadero, hay tratamientos, la tecnología va avanzando, ya no son tan caros afortunadamente y creo que menos caro puede ser mientras mejor nos cuidamos y mientras más aprendamos el caso y los síntomas de manera temprana, ¿no? Uno que de repente sale de repente a mí me gusta salir a correr al aire libre temprano, pero de repente no falta que ya pasa unos vehículos con mucho humo, que se levantan ciertas cosas y luego ya no lo podemos hacer como antes porque se bloquea la nariz, ya nos cuesta respirar y terminamos pues yendo a espacios cerrados a hacer este deporte que es tan rico también como andar en bicicleta, ¿no? Sí, claro, José, es que ya hay factores detonantes, como bien lo habíamos comentado, y por supuesto la contaminación es uno de ellos. De hecho, hay un antecedente legal muy importante en Inglaterra de una paciente que falleció y que se documentó que coincidían las crisis asmáticas con los niveles más altos de partículas PM10, perdón, en su zona y relacionadas precisamente al tráfico y a la elevación de la contaminación en ese momento. Entonces, sí es muy importante determinar muchos factores. Me gustaría que cerráramos el programa con esta observación de que el asma requiere un juicio clínico muy importante, que las pruebas son complementos, que son elementos que le pueden servir al médico para determinar si padece o no padece asma, que es característicamente crónica y que la selección y la determinación del mecanismo por el cual se genera la inflamación es importantísimo para evaluar qué tipo de tratamiento se le va a otorgar a largo plazo, ya que de otra manera se la viven con los inhaladores y posiblemente no se modifique la remodelación o la cicatrización. La remodelación es una cicatrización por la inflamación crónica y puede condicionar precisamente esta neumopatía crónica que ya no es reversible
y que puede producir incluso la muerte. Entonces, si dejas de evolucionar el asma, llegas a edades con 50, 55 y toda tu vida padeciste asma y nunca fue tratada correctamente, podrías tener precisamente complicaciones a esta edad y disminuir tu promedio de vida, disminuir tus años de vida debido a una enfermedad que te aquejó durante toda tu vida y desde la infancia, ¿no? Listo. Es muy importante tomar conciencia, no solamente en el tema de hoy, sino todos los temas que lleva acumulado el programa. Ahorita recuerdo sobre cosas desde el parto y todo lo que hemos aprendido aquí en este espacio, desde la microbiota que nos comentaba la doctora, otros factores que pueden contribuir a que de la respiración puede llevar con otras complicaciones, gente que tiene otras enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, algunas otras causas que vienen desde la infancia, pues me recuerda mucho esto de lo que han venido platicando también aquí en otros espacios, en los niños, ¿no? El famoso soplo que nos explicaban también por aquí. Pues es bien importante que también aprovechar este espacio de tomar conciencia para que también puedan ver los programas anteriores de todas estas temporadas que se han tenido y que cada programa es un aprendizaje para nuestra salud y que es importante que comparten, relevante, es muy importante y se trata nada más y nada menos lo más importante que tenemos, que es la salud y nuestra esperanza de vida, como comentan, ¿no? Algo nos puede quitarle esa esperanza de vida, ahondado a muchos riesgos que tenemos como seres humanos al salir al día a día, pues esto, acumularnos y quitarnos un poco más de tiempo, pues es importante retomarlo. Insisto también, antes de cerrar el programa, pues que también este programa se puede escuchar a través de Spotify, aprender sobre todos los temas médicos mientras hacemos alguna otra labor, el ejercicio, el quehacer, mientras uno va en el tráfico, en el transporte público, aprender en esta hora y cachito de salud y salud al alcance de la gente que está en Baja California Sur y nosotros que estamos fuera y en otros lugares tanto de otros países como de otros estados, aprender a dónde acudir de mano de expertos que se presentan aquí en tu programa y sobre todo al tuyo, Fray. Pues muchas gracias, José. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en Medicina del Siglo XXI para compartir este tema tan importante de salud. Vamos a entrar a momentos donde el cambio de clima es determinante para muchas circunstancias. También tuvimos muertes por el golpe de calor. Estamos acumulando cada vez más. Y enfermedades como el asma que dependen de interacciones ambientales, de cambio climático, de la lluvia, de la aparición de frentes fríos, ahora que ya pasamos al otoño, que ya pasamos al otoño, pues nos generan esta situación tan grave para nuestros pacientes y debemos de prevenirla, como tú bien lo dices. Si tienes alguna condición, pues debes de ir al médico para que investigue cuál es la situación que estás padeciendo y prevenir que avance, porque la nariz, la afectación de la nariz después pasa a senos paranasales y termina en el bronquio. Entonces, si puedes prevenir eso, pues hay que acudir al médico que te diagnostique, que identifique cuál es el motivo y que te dé el mejor tratamiento. El tratamiento, sí, como siempre lo hemos comentado, preferimos que lo hagan los especialistas o ya en la consulta, porque si no, se presta a que la gente salga a comprar esto a la farmacia y a lo mejor le puede condicionar algún riesgo, ¿no, José? Y como siempre, pues me da mucho gusto compartir este espacio contigo y ya estamos cerrando Medicina del Siglo XXI. ¿Algún comentario final, José? Ya nos despedimos. Pues lo último, cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden, no me cansaré de insistir que la salud está lo que podemos disfrutar de la vida personal, profesional y de todo lo que nos gusta hacer. Hay que poner atención aquí. También me despido otra vez insistiendo en que podemos volver a ver los programas en YouTube, en Facebook y en Spotify también para los que no tenemos tiempo de verlo, pero sí de escucharlo. Y agradecer a todo tu público, agradecer este espacio contigo también, que se nos va como agua y pues muy feliz y saludos desde aquí, desde Morelia.
Muchas gracias, José. La próxima semana no se pierdan la radiografía del desabasto, que es esta sociedad que se encarga de darnos a conocer si es que las instituciones nos están brindando los medicamentos que dicen que están otorgando o cuáles no están otorgando y por qué. No se lo pierdan. Va a ser un programa muy interesante porque vamos a hablar acerca del sistema de salud en México y del abasto o el desabasto de medicamentos. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Radio Fórmula, tiempo de La Paz, Baja California Sur, para seguir hablando de este tema importantísimo, el asma. Nos vemos, gracias José, gracias a usted por sintonizar Medicina del Siglo XXI, nos vemos la siguiente semana.